En Tu Rincón Saludable ayudamos a obtener y mantener tu bienestar físico, mental y emocional mediante nutrición, complementos alimenticios, infusiones y tés a granel, además de todo tipo de cursos, talleres y consultas de profesionales. Tu Rincón Saludable. Visítanos en Los Realejos, San Agustín, calle El Puente, número 1. La palabra escuela viene del latín scola, que significa tiempo de ocio dedicado al estudio. Pero nos damos cuenta de que para muchos de nosotros los conceptos de estudio y ocio no van juntos. La visión de Le Passage es poner en relación los conceptos ser, placer, estudio y acción. Y de eso vamos a hablar hoy, de la escuela Le Passage. Es una escuela, en efecto, pero es una escuela en la que aprendemos de otra manera, en la que recuperamos más bien la idea fundadora del ocio dedicado al placer del aprendizaje, pero sin presión académica. Una escuela en la que podemos adquirir claves teóricas y prácticas que podrán ayudarnos a convertir nuestra vida en una historia preciosa que merezca el gozo y no la pena de ser vivida. En dos palabras, aprender a vivir con V mayúscula. Bienvenidos, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su radio amiga en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el puerto de la Cruz en Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles de 6 a 7 estaremos aquí intentando hacer llegar hasta donde quiera que se encuentren conocimientos sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Es la hora del despertar. Bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor callada en cada programa. Y quien les habla, Inés del Rosario. Pues vamos saludando a nuestra compañera aquí en el estudio, Hola, Lucero Inés. Hernández. Hola. Bienvenida de nuevo. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. ¿Verdad? En la escuela Le Passage vamos a entrevistar a Jean-Guillaume Sals, que ahora saludaremos, para que nos va a hablar de el dinero. Fíjate tú, algo realmente de nuestros días. Muy buen tema. Un buen tema. Jean-Guillaume, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Es feliz de estar aquí con vosotros para compartir. Encantadas. Mira, vamos a hablar un poquito de quién eres tú, por lo menos lo que dice tu currículum, porque luego tú vas más allá de tu currículum. Eres científico de formación, titulado en geofísica, y encuentras su verdadero camino en la relación de ayuda, desde el enfoque de la interacción del cuerpo y de la conciencia, mediante la sofrología caiceriana. Después vive un encuentro fundamental con la descodificación biológica que revoluciona su vida y su práctica terapeuta. Es maestro en PNL y en hipnosis ericksoniana, psicobioterapeuta y aborda la terapia mediante la descodificación biológica. Que a mí nos dirás un poco de qué va esto. Pero lo importante hoy, y queremos hablar de tu escuela, Le Passage. ¿Por qué ese nombre? Es un nombre que es un juego de palabras. Uh-huh. Significa que en francés le passage significa un pasaje, pero aquí está escrito en dos partes, pas y sage, que significa un paso sabio. Ah, muy y interesante. También passage es lo que es un niño rebelde, un niño que no escucha nada, decimos que le passage. Entonces son como el pasaje para mí es el proceso de cambio. Cuando hacemos transformación terapia, hacemos un paso de una etapa a otra. La evolución para mí es un paso sabio, es poder avanzar en la vida recogiendo aprendizaje y acercarnos de la sabiduría. Y también para romper paradigmas y evolucionar, a veces necesitamos poner un poquito de rebeldía. Entonces es lo que he intentado resumir en este palabra, Le Passage. Uh-huh. Hacéis cursos online, la gente puede acceder. Antes de que terminemos hoy, tienes que decirnos cómo pueden llegar a tu escuela. Imagino que habrá un link en internet para poder entrar en los cursos y todo eso, y un teléfono. Sí, tiene una web que se llama laescuelalepassage.com, todo escrito juntos. Uh-huh. Le Passage se escribe con 2 S. Y si tú pones en la web laescuelalepassage.com, aquí tiene todos los cursos presencial, online, y toda la información que se puede encontrar. Uno de tus cursos que nos pareció muy interesante es sobre el dinero.
Imagínate la gran energía esta del dinero, que en nuestra sociedad es fundamental, porque nos garantiza supervivencia y más cosas. Sí, es por eso el tema del dinero aparentemente puede ser como un tema como muy material y obvio a manejar, es decir que pensamos que es un tema que se maneja desde la racionalidad, tengo que ganar, invertir, ahorrar, gestionar y toda la historia. Entonces, el tema del dinero es complicado, vamos a decir, porque un elemento concreto como el dinero es el soporte de cosas muy importantes. Es decir, que en nuestro sistema económico al día de hoy, el dinero permite la supervivencia, el poder, el placer, la libertad, la autonomía. Entonces, un objeto concreto es el soporte de 5 temas muy importantes para el ser humano, que son supervivencia, poder, placer, libertad y autonomía. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, si un objeto solo es el soporte de principio muy fuerte así, nuestra inconsciente va a proyectar en el dinero estos temas. Es decir, que yo puedo tener la certeza que voy a sobrevivir gracias al dinero, voy a tener poder gracias al dinero, voy a tener placer o libertad gracias al dinero. Pero eso no es algo también que nos enseñan ya desde pequeños, que todos claro. Sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto tiene un tema colectivo, político, social, educativo, después tiene una historia familiar, una historia personal que hace que vamos a nivel inconsciente proyectar en el dinero todos estos temas. Y entonces una clave para entender las cosas es que mientras que voy a dar al dinero este papel de supervivencia o de libertad o de poder, mientras que yo proyecto en el dinero esto, yo no puedo manejar el dinero, pero es el dinero que me va a manejar porque voy a proyectar eso. Entonces, todo el trabajo es de reintegrar esta proyección inconsciente que hacemos para poder gestionar de manera diferente nuestra economía en la vida. ¿Y por dónde se empieza a manejar esta historia? Porque si nos han enseñado que el dinero nos va a dar la supervivencia, la tranquilidad mental incluso, ¿cómo maneja uno esto cuando le falta el dinero, Jean-Guillaume? Entonces, cuando nos falta el dinero, vamos a caer en la angustia y el miedo, y es normal, porque tocamos algo arcaico, que es decir, no puedo pagar mi casa, no voy a comer, no voy a poder comprar ropa para los niños y todo eso. Entonces, el tema de la supervivencia es algo muy fuerte y arcaico dentro de nosotros, y es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Si me falta dinero, voy a entrar en este miedo, en esta angustia, y el problema es que mientras que estoy en esta emoción de angustia y este miedo, no puedo reaccionar de manera eficiente para manejar la situación crítica que se presenta a mí. Lo que debemos entender es que una situación concreta, me falta dinero, va a despertar dentro de mí una emoción conflictiva muy fuerte de miedo y de angustia. Esta emoción muy fuerte tiene un origen en mi historia que no tiene nada que ver con el dinero. ¿No? Qué curioso. Sí, porque mira, tiene gente, por ejemplo, que no tienen dinero, pero ellos no lo vive como un drama. Dice, ok, no tienen dinero, voy a hacer como puedo, pero no se convierte en un drama. Y ellos van a manejar de manera eficiente la situación. Pero la persona por la cual se convierte en un drama eso, va a tener dificultad a manejar de manera eficiente esta situación. ¿Y es una cuestión de actitud, Jean-Guillaume, o es una creencia que tú tienes que hay que cambiar? No es una actitud, sí, no. Es decir, que la primera etapa no es porque yo tengo un problema afuera, que este problema debe convertirse en un problema adentro. Eso es una actitud, decir que el problema está afuera, lo dejo afuera, pero ¿qué desperta dentro de mí este problema? Entonces este problema va a despertar cuando tiene carencia de dinero o miedo o angustia, a veces culpa. Y lo que tú debes estar atento son estas emociones, es decir, ¿de dónde viene esta emoción en tu historia? Y eso habla de otras cosas. A veces puede hablar de tu padre, de tu madre, de tu vida fetal, de lo que ha pasado en tu infancia,
de la creencia que tú tienes sobre tú misma o sobre el dinero, podemos tener muchos factores diferentes. Jean-Guillem, te habla Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De eso que nos has descrito, es como una etapa de aprendizaje en donde si hay carencia, si hay, digamos, culpa por inadecuada administración del dinero, ¿cómo identificar esa causa raíz del problema y cómo abordarla además? Voy a intentar de dar un truco para que la gente que nos escucha lo pueda utilizar. Por supuesto, es un proceso más fuerte que hacemos en el taller, pero para empezar lo que se puede hacer es la cosa siguiente. Imagínate, recibe una factura y no esperaba esta factura y no tiene el dinero. O sabe que va a llegar al alquiler de la casa, pero no tiene dinero suficientemente en la cuenta. Entonces, la próxima vez que tú estás en esta situación real, es decir, tiene la factura o te da cuenta que no tiene el dinero en la cuenta que necesita, aquí en vez de precipitarte, te va a parar un poco y solamente toma conciencia de cuál es la emoción en este momento que desperta la situación. Culpa, impotencia, desvalorización, miedo, angustia. Y una vez que tú has identificado esta emoción, en vez de huir de esta emoción, va a hacer algo un poquito raro, va a amplificar esta emoción. Imagínate que sientes miedo. Ok, amplifica este miedo y una vez que la sientes en tu tripa, este miedo, te va a hacer la pregunta siguiente. Cuando estoy en este miedo, en esta culpa, en esta impotencia, ¿qué edad tengo? Y deja venir la respuesta sin pensar. Y entonces te va a venir una edad, tal vez 16, tal vez 20, tal vez 5, no sé. Y cuando te viene la edad, te va a recordar enfrente de quién estoy para sentir esta culpa. Y aquí toca la situación que está al origen de esta desvalorización o de este miedo. Es decir, que es como si el dinero, la carencia de dinero, es solamente un disparador que cada vez dispara la misma situación, pero tú no te das cuenta. Jean-Guillem, ¿y si no consigues detectar exactamente esa emoción que tienes o no consigues ponerle nombre? Entonces, eso es la primera etapa. Es decir, que como esta emoción es incómoda, estamos acostumbrados a tapar eso. Es por eso que la primera situación es de no huir esta emoción. Pero cuando estoy en la situación, si no la puedo nombrar, es que no la siento de manera suficiente. Es por eso que la etapa es de amplificar esta emoción. Y cuando la voy a amplificar, aquí va a estar más fácil de nombrar la emoción. O sea, la idea es sentirla a tope, lo que quiera que sea, Eso. aunque no puedas ponerle nombre. Total. Con idea o sea, te dejas caer en la emoción, la sientes Total. plenamente para poder Eso. llegar al origen de todo este tema. Exactamente. Vale. Entonces, una vez que la tienes, te preguntas qué edad tienes en ese momento, ¿no? Sí, y una vez que tiene la edad, tú te recuerdas, para sentir eso a esta edad, ¿a dónde estoy? ¿Enfrente de quién estoy? Y aquí te va a recordar la memoria y te va a poder liberar de este momento que estaba inconsciente hasta este momento. Ajá, o sea, primero es destapar el origen para saber exactamente de dónde viene todo, claro. Claro, porque una vez que tú puedes liberar este origen, la próxima vez que tú te vas a encontrar enfrente de esta carencia de dinero, no va a sentir este miedo dentro de ti, entonces va a tener la lucidez con todo tu recurso psíquico y emocional para empezar a encontrar soluciones. Jean-Guillem, ¿y si de pronto hay que ahondar más en alguna creencia que no surge de manera espontánea? Cuéntanos qué creencias de lo que tú has trabajado con tantas personas, qué creencias encuentras muy escondidas que no sabíamos que estaban allí y que a veces al escucharla en otras personas decimos, yo tengo esta creencia. ¿Sí? Por ejemplo, el merecimiento se me viene ahora, ¿sí? A veces creemos que nuestra mente nos hace pensar que lo merecemos y resulta que muy escondidito en el subconsciente pasa que no nos sentimos merecedores. Cuéntanos un poco de eso para darle herramientas a las personas que nos están escuchando. Sí, principalmente tiene dos creencias que son fuertes en relación al tema del dinero. La primera es que el dinero es sucio. Es como si el dinero está mal, el dinero es sucio. Y aunque a nivel consciente tú
no piensa mal del dinero, te puedes darte cuenta que el mensaje que tú has recibido de tu familia sobre el dinero es como si el dinero está mal. Por ejemplo, podemos tener nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos que decía, tal vez somos pobres, pero honrados. Sí, sí. Entonces, es como si la honradez no puede ir con la riqueza. Entonces, con esta creencia, tú no puedes crecer a nivel económico, porque si tú tienes esto grabado en ti, cuando tú dices a tu inconsciente, quiero generar más dinero, para él se traduce como no voy a estar honesto, no voy a estar una buena persona. Eso es algo que se encuentra a menudo. Después, el segundo tema que se encuentra a menudo, es lo que decía, es el merecimiento. A menudo tenemos la creencia grabada que todo hay que merecerlo y nunca se obtiene nada sin nada. Y entonces, cuando tenemos este tipo de creencia, todo lo que vamos a lograr es con sufrimiento, porque lo que tenemos que entender es que el merecimiento no puede existir sin el sufrimiento, y es eso la perversión de la historia. Porque si algo es fácil y que lo disfruto, no tengo merecimiento. El merecimiento siempre está vinculado al sufrimiento. Entonces, mientras que nosotros estamos en esta lógica de merecer algo, siempre vamos a sufrir para lograr algo, y eso no es necesario. No tiene que sufrir para tener valor, no tiene que sufrir para merecer algo. Y voy a hacer un paso más, no tenemos que merecer nada, tenemos derecho a todo, solamente tenemos que elegir lo que es importante para nosotros. Ya, por ejemplo, la religión católica cristiana está muy vinculada al tema de la culpa, y se nos ha enseñado desde muy niños que bueno, que como tú bien has dicho, para merecer algo hay que sudar, hay que comer el pan con el sudor de tu frente. Entonces esa es una de las principales problemas que nos encontramos a la hora de manejar. Yo creo que no solamente el dinero, ¿no, Jean-Guillem? O también más cosas, ¿no? Por ejemplo, el sexo y todas estas cosas que nos parecen como pecado desde que somos niños. Porque sí, aquí habré un tercer tema que está en relación con el dinero, que es el tema del placer. Es decir, que si el placer está prohibido, yo no voy a generar mucho dinero para vivir bien, porque ¿por qué queremos más dinero? Para vivir mejor. Entonces, el tema de generar más abundancia está conectado a nuestra capacidad a aceptar el placer en nuestra vida. Pero por supuesto, si hemos tenido una educación muy estricta, muy religiosa, este tipo de educación fomenta una prohibición al placer, porque el placer es como un pecado. Y eso hace que siempre estamos en un propio castigo, en sufrimiento. Yo recuerdo la frase que yo oía en casa, en mi casa siempre se decía, ¿tú piensas que el dinero crece en los árboles? Sí. O sea, era una frase demoledora que yo todavía la recuerdo, y además siempre me rebelé contra ella. Y yo decía, pero qué tonterías dicen de los árboles y el dinero, pero bueno, pues seguimos. ¿Y cuál sería el siguiente paso una vez que tú has identificado la emoción, has detectado la edad y a la persona o personas que tengas enfrente? El segundo paso es de poder expresar toda la emoción que tú has grabado en este momento, expresar a voz alta. Imagina que la persona está aquí y le vas a decir a voz alta todo lo que no podía decir en este momento, hasta insultar a la persona, decir grosería. Deja vaciar esta información que está dentro de ti hasta que tú sientes como un alivio en tu cuerpo. Cuando vas a sentir un alivio en tu cuerpo es que tú has sacado de tu inconsciente esta información que se ha grabado en este momento. Y eso imagino que en el curso que tú estás dando online en la escuela todas esas cosas se aprenden, ¿no? Sí. ¿El curso es para tú ser terapeuta o para tú hacerlo contigo mismo, o ambas cosas? No. El taller de dinero, antes de todo, es un taller para las personas. Es un taller para que la persona pueda cambiar su patrón y la persona lo viene a hacer para ella misma. Es presencial, tienes que estar allí. Sí, tiene dos formas. Lo puede hacer en presencial, lo voy a hacer en final de abril en Barcelona, en presencial. Está disponible online. Mejor en presencial, si la persona no puede, lo puede hacer online. Mejor la experiencia en presencial si es posible. Y entonces en el taller hacemos mucho proceso terapéutico. Entonces es un taller que es abierto a toda la persona
que quiere cambiar su relación al dinero, y a los terapeutas que quiere empezar a trabajar de otra manera este tema, por supuesto. Ujú. Pero Entonces, antes de todo está enfocado por un proceso personal. ujú. Entonces, una vez que expresamos en voz alta todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos sentido para vaciarnos de ese sentimiento, ¿no nos entrará un poco la culpa? Eso sería un segundo tema, es decir, que si te entra la culpa, tiene que expresar esta culpa. Me siento mal, me siento fatal de haber dicho eso, todo eso. Ujú. Pero también a veces cambiar las cosas es aceptar de encontrar una zona incómoda dentro de nosotros. Es decir, que si tú encuentras la culpa, tiene que estar coherente contigo. Ya, ¿qué es lo mejor? ¿Seguir en mi proceso de carencia o aceptar de sentir la culpa cuando hago algo? Es decir, a veces tenemos que aguantar esta emoción de culpa en vez de huir esta emoción, porque esta culpa es totalmente irracional, no tiene realidad. Claro. Y quizás... Y si acepto de sentir esta culpa y afrontar eso, se va poco a poco deshacer. Sí, y estaba pensando que quizás es importante también al frente de esa persona en la que estamos expresando, expresarle el agradecimiento, porque quieras o no, con las herramientas que esa persona tenía en ese momento, madre, padre, alguna persona en la que, o religión, bueno, en ese momento eran las herramientas que habían, los recursos que habían. Entonces, de pronto digo yo, para amortiguar la culpa sería agradecer, ¿verdad? Cuidado con esto. Sí. Eso es un poquito delicado. ¿Por qué? Porque a veces este agradecimiento está aquí para no sentir la culpa. Entonces está tapando la culpa y no se resuelve las cosas. Ok. ¿Me explico? Entonces es por eso que tiene que empezar a expresar todo lo que te sale de la tripa hasta grosería. Y una vez que tú te sientes liberado, puedes después agradecer, pero no antes, sino es una trampa. Ok. Vale. Y una vez que hagamos esto, ¿hay una tercera parte en este proceso, Jean-Guillem? Sí, la tercera parte en este proceso es de saber de manera muy concreta qué quieres en relación al nivel económico en tu vida. No basta, es suficiente decir, quiero resolver el problema, porque eso es solamente la mitad del trabajo. La segunda parte que hacemos en el taller es definir precisamente un objetivo económico y de enfocar después tu conciencia hacia este camino. Es decir, que para cambiar nuestra situación tenemos que sanar el patrón del pasado, pero tenemos también que abrir el camino del futuro. No es de reparar, sino volver a sembrar cosas nuevas. Claro Eso, está. exactamente. ¿Y esto con una sola vez que lo hagamos es suficiente o según el grado de intensidad que tenga esa creencia arraigada? Si la persona lo hace sola, es mejor de lo repetir varias veces. En el taller hacemos diferentes procesos que hace que hacemos todo un proceso completo y después la persona tiene herramienta para abrir el camino del futuro. Pero si la persona lo hace sola, es mejor de repetir. Jean-Guillem, ¿de dónde heredamos, o digamos, en la figura materna, paterna, estos comportamientos frente al dinero? Desde el ejemplo que nos van a dar nuestros padres. Es decir, que tenemos como el mensaje lo más potente que vamos a grabar dentro de nosotros. No es lo que dicen, pero es el ejemplo. Por ejemplo, tú puedes ver que tu padre puede disfrutar del dinero y gastar dinero bien. Y tú puedes ver que tu madre cada vez que gasta dinero se preocupa, tiene culpa, está enojada. Entonces va a tener un doble mensaje. De tu padre tiene el mensaje que el dinero está aquí para disfrutar de la vida, y por tu madre tiene la información que siempre falta dinero. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener como temporada u gasta mucho y temporada u ahorra todo y tiene mucha angustia y pasas sin darte cuenta de un comportamiento al otro, porque es el ejemplo que te ha enseñado tu padre y tu madre, por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer como padres? Yo creo que lo que es muy importante es de no tener miedo de hablar con los niños de la situación económica, no hacer eso un tabú. Por ejemplo,
si tu niño te pide de comprar algo, pero tú no tienes el dinero, en vez de decir no de una manera seca o sin explicación, porque el niño no va a entender, va a decir, mira, me gustaría comprarte eso, pero ahora no podemos, porque no tenemos suficientemente. Y de explicar las cosas. Los niños tienen una cualidad, es que si tú le explicas algo, lo aceptan y no se vuelve en un drama. Y entonces es importante también, si tiene problema económico, de hablar con los niños sin que ellos se cargan de eso, por supuesto. Pero también es importante de decir cuando las cosas van bien. Es decir, mira, tenemos más, podemos ir en vacaciones, porque yo he ganado eso, podemos hacer eso. Que los niños aprenden a hacer el vínculo de causa-efecto entre el dinero que entra y lo que se puede hacer o no en la casa. Sí, porque a veces ve uno personas que económicamente tienen un buen salario, pero se restringen muchísimo, ¿no? Y es quizás ese miedo a la escasez. En este caso, a menudo tenemos miedo a la escasez o son gente que tiene un problema con el placer. Entonces no puede disfrutar de su dinero o tiene miedo de faltar de dinero, entonces no gasta nada, pero también van a morir con un montón de dinero y nunca ha aprovechado cosas, ¿sabes? Claro, pero ¿y cómo, una vez que tú has aprendido todo esto, lleva implícito el aprendizaje de cuándo es prudencia con el dinero y cuándo puedes gastar? Pues, no he entendido bien a qué se me puede repetir. Cuando, imagínate que hacemos este proceso, ¿no? Y conseguimos determinar esta creencia, hacemos todo el proceso completo, todo el ritual. Luego aprendes a ser prudente con el dinero o empiezas a gastar, o sea, ¿llegas a un equilibrio en eso o a lo mejor también tenemos limitado el concepto de cuánto dinero tendríamos que tener? No, el equilibrio se encuentra cuando tú resuelves el conflicto. Mientras que tú estás en un conflicto, o va a gastar mucho o va a gastar nada. Eso es el exceso. Cuando tiene un exceso, que sea un lado o en el otro, tiene un conflicto. Por ejemplo, podemos imaginar una persona que le gusta el buen vino. Esta persona puede tomar una copa de vino, lo disfrutar ella. Y después tiene el alcohólico que no puede parar hasta que la botella está vacía. ¿Okay? Entonces, el exceso es solamente la prueba que tiene una actividad conflictual dentro de ti. Una vez que libera eso, puedes no gastar y estar tranquilo, y puedes gastar y disfrutarlo sin encontrar el equilibrio. O sea, es encontrar la paz en ambos casos. Eso. Tanto si estás gastando como si no estás gastando. O sea, mantener ese equilibrio pacífico. Y qué doloroso, además son algunos aprendizajes, ¿no? Y resulta que está allí en esa parte subconsciente que es el 95% de lo que expresamos hacia el exterior. Pero ¿cómo se distribuye, cómo distribuir un mes, por ejemplo, X cantidad de dinero? ¿Existe alguna fórmula, alguna recomendación? ¿El método de los sobres? De los sobres, y que para el ahorro, que para el placer. No, yo confío en la capacidad de la gente de saber organizar eso de ellos mismos de la misma manera, porque para mí hacer eso es como entrar como eso es la consecuencia, no es el origen. Una vez que tú tratas el origen, va a encontrar la solución de cómo es la mejor manera para ti de gestionar las cosas, ¿sabes? Y lo que funciona para ti no va a funcionar para el otro. Claro, eso también. A mí me pueden servir los sobres y a otra persona no, lógicamente. Eso. ¿Hay algo de transgeneracional en esta historia del dinero? Sí, mucho. Mucho, porque la historia transgeneracional influye mucho en relación a este aspecto. Entonces, a menudo cuando miramos la historia transgeneracional, por supuesto, tenemos que mirar qué ha pasado con el dinero en la familia. Es decir, que imagínate que tú vienes de una familia sobre 4 o 5 generaciones solamente tiene escasez. Entonces, claro. es como si tú no tienes el programa para generar abundancia, porque el programa que tienes es la escasez. Entonces aquí tiene que liberar esto y hacer otro aprendizaje para cambiar este sistema. Pero también puede tener una familia donde el dinero no es un problema, pero tú tienes problema de dinero porque el problema de la familia es un problema con el placer. Y entonces tu manera de manifestar este problema con el placer es con el problema económico, por ejemplo.
Porque esa también era una pregunta que te quería hacer. Esa falta de gestión de la energía del dinero en otros campos de la vida también influye, porque si hay un enfoque de la creencia del no merecimiento, también te influye en otros temas que no sea el dinero, ¿no? Claro. Sí, el no merecimiento va a generar una devalorización profunda que hace que la persona siempre se pone delante de los demás, no se permite cosas que son importantes para ella, y hace que la persona pasa como en modo invisible, más o menos. ¿Puede llegar a tener una manifestación física? Depende la manera que la persona vive este merecimiento y la intensidad, si tiene una intensidad muy fuerte, y en función de la emoción que tiene puede generar algunos síntomas. Como por ejemplo, ¿qué síntomas puede tener una persona? ¿O cómo podemos detectar a alguien que no se considera merecedora de lo que tiene o merecedor? La persona que no se siente merecedora de lo que tiene, en general son gente muy reservado, muy tímido, que no hablan mucho, que como si ellos intentan como ser invisibles en el comportamiento, se observa mucho eso. Hacerse casi invisibles, ¿no? Sí. Eso va también ligado con el autoestima. Sí, total. Sí, pero por supuesto, si tú tienes la creencia que no merece nada, no puedes tener una buena autoestima. No puedes tenerla, claro. Sí. Y uno de los métodos o de las herramientas sería volverlo positivo. Es decir, yo soy una persona seguro, yo soy una persona que disfruta, volverlo positivo y repetirlo para que se vaya llenando el subconsciente con esta nueva información. Para mí eso no funciona mucho, es decir, que si mientras que tú no tocas la origen, te puedes decir un montón de palabras, te va a tranquilizar un poco, pero no funciona de todo. Imagínate un cubo de agua que tiene un hueco, entonces tú más va a poner agua, pero siempre se vacía. Entonces, cada vez que pone agua es como si tú dices una frase positiva, pero tiene el hueco que hace que el agua se va. Entonces, tiene la sensación de mantener un equilibrio, pero ¿a qué precio? Porque tú no has tapado el hueco, ¿sabes? Te quería preguntar también eso precisamente, que sobre las terapias estas de, por ejemplo, visualiza dinero, ponte un billete debajo de la almohada, todas esas cosas no sirven de nada, ¿no? Si no tratamos el origen. Depende de la intensidad del conflicto que tienes. Lo que debemos tener claro es que lo que funciona, lo que toma el mando es el programa inconsciente. Entonces, si tú haces algo que está en coherencia con tu programa inconsciente, va a funcionar. Es por eso que tiene gente que hace eso y les funciona, porque lo que están haciendo está en coherencia con su programa inconsciente. Pero otros, si el programa inconsciente dice la cosa es inversa, no va a funcionar. Lo clave es una identificación de la causa. Claro. Y hacer esa armonización, ¿cierto? Sí, para vaciar el vaso, el ejemplo que tú colocabas, sin que haya un agujero. Tapa el agujero primero. para colocar cosas nuevas. Eso. Es un aprendizaje muy grande, y más cuando se ha caminado tantos años con una creencia o con una actitud no adecuada con el dinero. Grande, no, yo creo que antes de todo es una historia de voluntad y de determinación. Sí. Si de verdad tiene la voluntad de cambiar eso, en poco tiempo puede cambiar una actitud. Sabes que lo que se sabe al día de hoy es que un aprendizaje es un sistema de conexión neuronal. Entonces, ¿cómo se hace en el cerebro eso? Por ejemplo, cuando tú estás en la escuela y que aprendes la multiplicación, tú vas a repetir 6 por 3 igual a 18, 6 por 9, tanta, y tú la repites tantas veces que ahora es automático. Sí, automatizarlo. Y entonces, cuando un aprendizaje se vuelve automático, cuando hemos utilizado esta nueva conexión neuronal. Entonces, para que esta nueva conexión neuronal funcione muy rápidamente, tenemos que utilizar esta nueva conexión neuronal durante 3 semanas. Solamente 3 semanas, imagínate. Es decir, que en 3 semanas, si tú lo haces de manera muy metódica y con voluntad,
puede poner en marcha un nuevo comportamiento, una nueva actitud. Ya nos preguntan por WhatsApp si esto que tú has explicado, este ritual de colocarse ante la emoción, preguntarte la edad y todo eso, ¿se puede hacer solo o se necesita un terapeuta? Depende de la intensidad. La persona lo puede intentar solo y si ve que no lo logra, está bien de tener la ayuda terapéutica. Sí, porque a lo mejor esa persona de repente se encuentra con cosas que no puede gestionar, ¿no? O muchos bloqueos para reconocer qué es lo que hay. Claro. Sí, pero por lo menos si ella lo hace sola, ha empezado a mover algo. Y una vez que ha empezado a mover, si ella se da cuenta que está bloqueada, que no puede, aquí a un momento va a pedir ayuda. Muy valiosas estas herramientas, además porque está la creencia que si ponemos orden en la dimensión del dinero es porque somos materialistas o porque... La culpa. La culpa de nuevo y hace parte de un bienestar, de un equilibrio de todo, así como la pareja, como el trabajo, como todo. Todo. Claro, porque en el estado actual de nuestro sistema no podemos vivir bien sin dinero, es imposible. Entonces, negar el dinero es como una persona que dice, no me importa de respirar, pero si no respira va a morir. Y entonces, es como una negación para echar el dinero, pero mientras que lo echa no va a resolver nada. Claro. Ya nos preguntan que si en España, que ha sido... hemos tenido una guerra civil ya hace años, pero la hemos tenido, ¿eso ha influido para algo en nuestro sistema de creencias sobre el dinero, a los actuales que vivimos, que somos nietos o bisnietos de los que lucharon? Sí, puede tener, dependía de la opinión política de la familia. También, imagínate que tú tienes bienes y te roban los bienes o te matan para tus bienes. Entonces la descendencia va a tener el mensaje que tener dinero es peligroso porque me pueden matar. Claro. O al revés, si uno de tu antepasado ha robado una propiedad a otra persona, denunciando a una persona, tú vas a tener la memoria que el dinero es sucio, entonces cada vez que tú ganas dinero tiene culpa y no entiende por qué tienes culpa, ¿sabes? Es una pregunta muy parecida, también nos acaban de hacer. Si ha sufrido una gran pérdida a sus antepasados, ¿cómo puede solucionarlo en el presente? ¿Una pérdida a qué nivel económico? Imagino que dice económico, sí. Entonces, si los antepasados han sufrido una pérdida a nivel económico, en la descendencia una solución de adaptación es de aprender a vivir con el mínimo de dinero posible. ¿Por qué? Claro. Porque si me acostumbro a vivir con poco dinero, el día que lo voy a perder va a estar más fácil que si yo tengo mucho. Entonces, en general, son gente que tiene dinero solamente para pagar la factura y sobrevivir, pero no para nada más. Entonces, en este caso, cuando tiene algo, tenemos que hacer un trabajo para liberar esta memoria en el inconsciente familiar, en el transgeneracional, vinculando a esta pérdida de dinero. Me dicen que si estás en Barcelona, ¿eso se puede hacer de alguna manera contigo directamente? Yo hago poco sesión individual, entonces mejor de hacer el taller, porque el taller es todo un proceso dura 3 días, entonces nos permite hacer un trabajo muy profundo con herramientas que la gente va a tener después. Déjanos un teléfono de la escuela, por favor, para ponerlo en la antena. Sí, entonces te voy a dar. Entonces este teléfono es para WhatsApp, no para llamar. Vale, solo la gente WhatsApp. puede mandar un WhatsApp. Entonces es el 670 01 83 sí 07. Vale, repetimos. Van a hablar con Arantxa. Arantxa, vale. Este es un teléfono solo exclusivamente para mandar WhatsApp. Sí. 670 01 83 07. Y ahí puede mandar un WhatsApp pues para apuntarse al taller o para los otros demás cursos que tú haces también en la escuela Le Passage. Sí. Seguimos entonces. Entonces estoy entendiendo que este legado transgeneracional que a veces nos dejan por pérdida, casi hacemos una adaptación de supervivencia, ¿no? Sí. Es una manera de adaptarse. Sí, porque una ley de supervivencia de la especie es la adaptación. Entonces, si
si yo recibo una información de peligro, la solución es de hacer la adaptación para este peligro. Por ejemplo, hoy día los elefantes en África nacen sin los colmillos, porque en la memoria de la especie se ha grabado que le mataban por eso. Entonces la adaptación de la especie es nacer sin los colmillos, como eso podemos sobrevivir. Madre mía, la epigenética, la adaptación al medio, ¿no? Sí. Y la educación financiera también, ¿verdad? A veces las personas toman créditos o el uso de las tarjetas de crédito. Digamos que también hay una parte que, claro, que tiene atrás al fondo una creencia, pero que en el ahora, en el momento en que la persona tiene el quiebre económico, pues habría que revisar, ¿verdad? Sí, lo que es muy importante es, para ver cómo estamos con eso, aprender a pagar lo máximo de cosas en efectivo. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas con una tarjeta, no te das cuenta que el dinero se va. Pero cuando tú das un billete, te das cuenta que no está en tu bolsillo. Entonces, por este tipo de gente, lo que puedes ayudar es, va a comprar tu comida, tu ropa, todo lo que gasta por el día a día, aprende a hacerlo en efectivo. Y entonces aquí va a ayudar a la persona a entrar con la realidad del dinero y le va a ayudar a gestionar más. Hay una toma de conciencia, ¿no? Al ser más tangible el dinero, ¿no? Porque con la tarjeta parece como que aguanta todo, ¿no? Mira, quería también preguntarte, nos piden que repitamos el número, lo voy a repetir en un momento, 670-018307, Arantxa, para WhatsApp, 670-018307. Quería decirte, ¿nos puedes contar algún caso que haya sido un cambio así radical? Aunque no digamos nombre, por supuesto, pero alguien que tú hayas dicho, esta persona tenía este problema y cambió. Sí, tengo algunos en memoria. Estaba una alumna que tenía una situación económica crítica debido a que ella tenía un buen sueldo, tenía un buen trabajo y se ha comprado una casa que estaba cara. Después, ella elige de cambiar de trabajo, se vuelve autónoma y su empresa no funciona. Y entonces, esta casa no la puede pagar. Y entonces, la banca le toma la casa. Ella no tiene derecho de tener cuenta bancaria y todo eso. Y vive años superviviendo con eso. Pero lo peor es que la casa no se podía vender, no se lograba vender porque las ofertas que hacía la gente no pagaba la deuda de la casa. Entonces hemos hecho todo este trabajo y entonces hemos hecho alguna sesión individual, después ella ha hecho el taller y la semana después del taller ella recibe una oferta para la casa que estaba mejor que antes, pero no suficientemente. Llama a la banca y la banca acepta. Entonces aquí ella puede vender este casa y además el resto de la deuda que tenía con la banca le ha cancelado sin que ella tenía que pagar. Ella estaba flipando. Y entonces de esta manera se ha quitado toda la deuda y ha podido empezar de cero porque ella va a ganar dinero y ha restablecido su situación económica. Pero ahí casi hablamos de un movimiento de energías un poco diferente, ¿no? Porque el hecho de que ella aceptara ha cambiado, incluso casi hablamos de física cuántica. Sí, no, es por eso ha pasado cosas. Me recuerdo también una alumna, estaba en Colombia, que ella tenía un crédito sobre una tarjeta de crédito y entonces después de haber hecho el taller ella puede empezar a gestionar mejor su dinero. Ahora una suma de dinero que corresponde al crédito que tenía con la tarjeta. Una vez que tiene este crédito va a la banca para pagar el crédito de la tarjeta y la persona le dice, pero en esta tarjeta no tiene crédito, todo está a cero. Y ella dice, pero yo tengo el papel. Y no, todo está a cero. Entonces tenía dinero ahorrado. Entonces a veces pasan cosas. Cosa maravillosa. No es todo, pero sí, alguien de vez en cuando. Qué bueno, nos alegramos de eso. La magia está en el sentimiento. Ese querer vibrar en alto, con buena actitud, es muy importante.
¿Cómo hacemos para estar allí, en esa vibración alta? Es todo el reto que tenemos a vivir, yo creo, como seres humanos, que a veces no es fácil. Pero yo creo que la primera cosa es de no negar la emoción negativa. Eso es la trampa la más grande. Mucha gente piensa que vibrar alto, ser positivo, es no tener emoción negativa. Pero eso es imposible. Sí. Porque puede pasar algo que te va a afectar y es normal. Entonces lo que tenemos que hacer es en primero aceptar la emoción negativa que podemos sentir, expresar esta emoción negativa hasta que podemos sentir una liberación y después reenfocar sobre algo que nos da una vibración más alta. Y el hecho, entonces, es como una disciplina interior emocional. También es cuidar lo que nos hace bien para nosotros. Por ejemplo, una persona, imagínate, una persona sabe que si ella va a hacer deporte 2 veces por semana, se siente súper bien. Pero se olvida o no lo puede o no encuentra el tiempo. Y eso también es darse la prioridad. Y la creencia es decir, pero si voy 2 veces por semana al deporte, voy a trabajar menos y voy a ganar menos. Eso es el error. Porque si tú aceptas de solamente tomar este tiempo, como tú vas a tener más energía y más creatividad, va a estar más eficiente. Entonces, con menos tiempo, va a hacer más cosas, por ejemplo. Es también cambiar la mirada, ¿no? Cambiar la perspectiva que tenemos, la que hemos estado usando hasta ahora. Guillén, nos preguntan que aparte que has explicado lo de los niños es un tema bastante recurrente, que los niños debemos sentarnos a explicarle lo que pasa y todo eso, ¿no? Pero ¿hay alguna otra cosa más que podamos hacer con los niños? Porque hablaste antes también del ejemplo, ¿no? Si yo había visto a mi madre sufrir cada vez que, como es mi caso, cada vez que gastaba dinero, mi madre, aquello era un drama. Aparte, ella es muy teatrera también, debo decir. Entonces era un auténtico drama. Entonces el ejemplo se ha copiado. Los niños casi nos copian más, por ejemplo, que por las palabras que les decimos. ¿Hay alguna otra cosa más que podamos hacer aparte de sentarnos a hablar con ellos? Sí, es aprender a ellos a utilizar el dinero. Por ejemplo, imagínate que ellos reciben un poquito de dinero de la abuela o por su cumple. Podemos sentar con nosotros y decir, mira, con este super dinero, ¿qué te gustaría hacer? Y decir, mira, puedes ahorrar un poco y puedes gastar eso, los ayudar a gestionar y aprender con su dinero a ellos. Eso les ayuda mucho. Interesante, o sea, ponerle ya debería de haber en las escuelas estas cosas. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, sería genial si a la escuela se aprende de eso. Por favor, deberían de ponerlo como una asignatura obligatoria. Y también, Inés, es que una época nos tocó a nosotros y otra nosotros estamos dándole a nuestros hijos. Y, por ejemplo, en épocas como la Navidad o Reyes, que se dan tantos obsequios, o sea, hasta qué punto también se nos vuelve todo derroche, ¿no? Y ya estamos al otro extremo. Entonces, eso también habría que evaluarlo. Sí, eso yo creo que es algo que contemplar, pero también, por supuesto, depende del sistema de valores de cada persona, de cada familia. Eso es un poquito delicado dar una opinión en relación a eso. Yo creo que cada uno debe ver a dónde. Yo creo que es más un trabajo sobre los valores que más el dinero en sí, antes, ¿sabes? Sí, pero es en general, hoy en día, el tema de la tecnología y todo, como que de cierta manera como padres nos vemos forzados, o bueno, ese es el reto precisamente, hacer conciencia de realmente voy a comprarle, dependiendo pues del dinero que entre en cada familia, este objeto, este regalo tan costoso para un niño cuya edad de pronto no es la adecuada. Es también como ser, de cierta manera, hacer uso eficiente del dinero, ¿no? Sí, pero también a menudo, ¿por qué una persona va a gastar tanto por su hijo o su hija? Porque no lo hace para su hijo o su hija, lo hace para reparar a ella su historia. Aquí viene un tema muy interesante, Jean-Guillén. La culpa de no estar con los niños compartiendo. Sí, claro, es la trampa, es decir, lo hago por ti, no, tú lo haces para ti, porque cuando tú ves que tu dinero, tus hijos tienen mucho, repara tu sufrimiento de niña de no tener nada. También. Entonces, si la persona no está consciente de eso, va a reparar afuera con sus hijos y no sirve a nadie, por supuesto. Sí, porque eso que decimos muchas veces, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Eso.
en realidad, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo como que es un atraso, o sea, Sí. tendrán que vivir sus propias experiencias, ¿no? Sí, es una proyección sobre tus hijos de tu historia, pero tu hijo o tu hija no puede sufrir como tú. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos padres. No eres tu madre, no eres tu padre, entonces no tiene nada que ver. Tenemos que ver la realidad. La realidad es que tu hijo no eres tú no eres tu padre ni tu madre, tiene otra historia. Y mira esta historia en vez de mirar la historia del pasado. Y muy adecuado el tema que nos propones de dar dinero y que los niños administren, ¿no? Poderles asesorar abiertamente también y que ellos tomen las decisiones. Total. Me ha parecido muy interesante esto que ha dicho Jean-Guillem, porque es verdad que muchos padres pues compran móviles, vamos a poner los móviles, que es lo que más carísimos en Navidad para un niño que apenas tiene ni la edad de merecerlo, pero sí que debe de esconder ciertamente ese deseo del padre de suplir con el móvil, pues a lo mejor el cariño no le da o la atención que no le presta adecuadamente. Pueden ir por ahí los tiros. También aquí tocamos un tema que a veces es importante, es que a veces, en algunos casos, el dinero está aquí para compensar el amor. Eso es una mentira tremenda. Sí. Es decir, ningún suma de dinero puede compensar el amor que un padre o una madre puede dar. Y a veces la gente piensa, entramos en una locura, trabajo mucho para pagar eso a mis hijos. Y es de esta manera que le amo. Pero tu hijo tal vez te necesita más en presencia que a tu trabajo. No le va a molestar si tú le pagas menos cosas, pero que tú estás más presente. Y es eso para mí hace parte de la manipulación de la sociedad de consumo, que nos hace creer que para que la gente, los queridos, se sienten amados, tenemos que regalar y dar cosas con dinero. No, no pasa, el amor no se compra. Fíjate, voy a decir algo bueno del coronavirus, que todo no va a ser, todo no va a ser malo. Este coronavirus famosísimo que se está haciendo él, tan chiquito como es, hoy en Madrid han cerrado colegios y todo esto. Entonces, en Madrid es la locura. Tienen los niños que no van a ir al colegio durante 15 días. Dice que la gente no se puede reunir más de 5 personas, pero después en el supermercado tiene mucha gente. Hay 3.000. Pero venía el caso de que hoy en televisión le hicieron una cortísima entrevista, ¿no? A un señor, eso que dura segundos, a un padre que dice que estaba muy contento porque gracias a que habían cerrado el colegio, pues estaba disfrutando terriblemente de sus hijos. Qué bien. Y me gustó, digo, mira, pues algo bueno ha hecho el coronavirus, ¿no? Este señor no tenía la oportunidad de estar con sus hijos muy poco tiempo y afortunadamente gracias a esto, como el gobierno ha tomado medidas para pagar convenientemente, pues va a disfrutar de sus hijos. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Esa es la única frase que me gusta de la creencia. Y nos queda muy poquito tiempo. ¿Hay alguna cosa que te gustaría destacar de todo lo que hemos hablado? Algo que puedan nuestros oyentes seguir con el tema del dinero? Yo creo que lo que es importante es de hacer un cambio de paradigma. Es decir, que el paradigma en lo que vivimos es el mensaje siguiente que dice: cuando todas las cosas están en su lugar, encontraré la paz. Pero nunca ha acabado un día la mente tranquila porque tú has hecho todo lo que tenía que hacer. Eso nunca lo va a lograr en tu vida. Pero tiene otra manera de vivir que dice: encontrar la paz y entonces todo estará en su lugar. Y eso funciona. Es decir, que cuando tú te das la prioridad a sentirte bien, te vas a dar cuenta que tiene que hacer solamente la mitad del camino y la otra parte se hace sola. Y eso es regresar adentro y darnos la prioridad en nuestro estado interno. Y yo creo que eso es el acto de poder lo más grande que podemos hacer. Porque he leído aquí en el Le Passage que dice que es dejar de poner la vida a lo que llamamos la realidad fuera de nosotros, mirándola actuar sobre nosotros como espectadores impotentes, sino más bien percibirla como un reflejo en el espejo del mundo. ¿Un reflejo de qué? Hace la pregunta, de nuestro sistema interior. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Es que me niego a terminar ya. Voy a alargar un poquito esto. Significa que mientras que estamos en como esquizofrenia entre el exterior y el interior, vamos a vivir en impotencia. Si acepto que lo que yo puedo ver afuera es un espejo de lo que no he visto dentro, yo puedo saber que si cambio dentro, el afuera se va a organizar de manera diferente.
Y aquí es el camino para de nuevo cooperar con la vida. No es de controlar, pero yo creo que es más de cooperar, y para eso es empezar a cambiar dentro. Uh-huh. Pequeños trucos, necesitamos pequeños truquitos para saber cómo lo hacemos. O sea, pues no sé, a mí me gusta que me digas, mañana te levantas a las 8 y a las 8:05 pones los pies en el suelo, qué sé yo. Algo así, algo fácil de seguir. Okay, sí, tiene algo muy sencillo que los budistas dicen, es que de vez en cuando en el día te paras, es como si tú estás caminando, te paras, y tú te dices, ¿y si todo eso, lo que estoy viendo, es solamente una película? El guionista soy yo. Solamente pararte y observar el mundo como una película, ¿sabes? Uh-huh. Y eso te va a ayudar a disociarte un poco y a estar más en conexión contigo. Uh-huh. Sí, a abrir las puertas, a cómo van a llegar las oportunidades, a cómo las debo gestionar. Ese es muy buen método. ¿Cómo hablarlo con la pareja? ¿Perdón? ¿Cómo hablar el tema del dinero y de la abundancia económica con la pareja? Yo creo que en una pareja es muy importante que el aspecto económico sea claro y que todo se puede explicar de manera sencilla para evitar mucho conflicto. Entonces yo creo que es muy importante que en la pareja cada uno puede expresar de qué es para ti el dinero, qué sientes cuando gastas, qué sientes cuando ahorras. Es más fácil de recibir que de dar. De tener esta conversación puede ayudar mucho a manejar el día a día. Uh-huh. Una última pregunta, ya sí que nos vamos porque nos van a coger de la oreja, José. ¿Qué pasa? Nos preguntan, ¿qué pasa con las personas que son roñosas? ¿Sabes la palabra roñosa? Alguien que no quiere gastar, un avaro. ¿Qué pasa detrás de esas personas que llevan a tal grado de miedo? No sé si habrá miedo detrás de eso. No sé, ¿qué hay detrás de estas personas? O detrás tiene un miedo a la carencia enorme. Uh-huh. Entonces la persona tacaña cada vez que gasta tiene la sensación que va a perder todo. Y a veces, en mi experiencia, la gente tacaño pero grave, vamos a decir, el problema de verdad no es la carencia de dinero, es la carencia de amor. Es decir, que ellos tienen una carencia de amor tan grande en su historia que han proyectado eso en el dinero, y es como si el mundo entero le debe dar a ellos, pero ellos no deben dar nada, porque ellos no han recibido. Y a menudo el problema es a nivel emocional. Uh-huh. O sea, son personas que la carencia la han proyectado en el dinero, o sea, realmente es una carencia afectiva. Sí, en este caso. Afectiva muy grande. Ajá. Guillem, ha sido un placer entrevistarte, de verdad, ha sido estupendo, Lucero. Sí, muy bien. Hay cosas muy interesantes, la verdad. Muchísimas gracias. Y te voy a comprometer así en público y en directo, aquí apenas nos oye nadie, para que otro día te volvamos a entrevistar con el tema del transgeneracional. Sí, con mucho gusto. Sí. Entonces, muchas gracias a los dos, muchas gracias por vuestra pregunta muy precisa, me ha gustado mucho y un placer de compartir este momento. Muchas gracias. Y por supuesto podemos hablar de otra vez del tema transgeneracional. Genial. Vamos a decir tu teléfono antes de que te marches, el 670-018307 Arantxa, ¿de acuerdo? Sí. Si alguien por WhatsApp desea hacer el curso o informarse más sobre este asunto, lo puede hacer en este número. Muchísimas gracias. De todo corazón. Muchas gracias a los dos. Bueno, adiós. Hasta luego. Pues con esta interesantísima entrevista sobre el tema del dinero, que incluso a mí lo que más me ha gustado ha sido el tema de los truquitos. O sea, poderte parar y pensar qué pasa, o por ejemplo, identificar el momento y el lugar exacto donde empezó tu conflicto con el dinero, me parece realmente alentador para las personas que a veces hemos tenido problemas con el dinero. Bueno, todos, yo creo que todo el mundo ha tenido problemas con el dinero antes o después. Y encontrar la emoción, tanto personal como de la pareja o con los niños también. A lo de los niños me ha encantado también, no me digas, va a enseñarle a los chiquillos a manejar el dinero, es súper interesante, porque ellos son, como dice un buen amigo, no son el futuro, son el presente. Pues con esto nos despedimos, hasta el próximo miércoles, esperamos que estén ahí de nuevo de 6 a 7, aquí en Mirando al Sol. Un saludo a todos.
En Tu Rincón Saludable ayudamos a obtener y mantener tu bienestar físico, mental y emocional mediante nutrición, complementos alimenticios, infusiones y tés a granel, además de todo tipo de cursos, talleres y consultas de profesionales. Tu Rincón Saludable. Visítanos en Los Realejos, San Agustín, calle El Puente, número 1. Solo somos gente. Gente Radio, una buena opción.